Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar de la diferenciación implícita. La diferenciación implícita es una técnica que se utiliza para derivar funciones que no están expresadas de la forma tradicional, es decir, que la función no está despejada para y. Entonces, cuando tenemos ecuaciones que involucran a las variables X y Y donde probablemente no pueda despejarse a Y en términos de X, entonces en estos casos aplicaremos esta técnica de diferenciación implícita. Bien, para aplicar esta técnica de diferenciación implícita, tenemos que considerar cómo vamos a emplear las diferentes reglas de diferenciación. Dependiendo de la función que vamos a, o de la expresión, perdón, que vamos a derivar, así aplicaremos la regla. En la columna de la izquierda tenemos las diferentes expresiones y en la columna de la derecha su derivada. En el caso de X, ya nosotros sabemos que la derivada de X es 1. Siempre la derivada de la variable independiente va a ser 1. En el caso de la derivada de Y, que también la hemos visto anteriormente, la derivada de la variable dependiente se expresará como la variable dependiente con un apóstrofe, que nosotros comúnmente le denominamos Y'. Entonces, la derivada de Y es Y'. En el caso de la variable X elevada a un exponente, aplicamos la regla de la potencia y al aplicar la regla de la potencia, pasamos el exponente a multiplicar y le restamos una unidad al exponente. Cuando la variable dependiente está elevada a un exponente, aplicando la regla de la cadena a funciones tipo potencia, si ustedes recuerdan, dijimos que íbamos a determinar la derivada externa. En este caso, como es una potencia, el exponente pasa a multiplicar y le restamos una unidad al exponente. Y luego multiplicamos por la derivada interna. Y como en este caso tenemos a Y, la derivada de Y es Y'. Bien, también tenemos que considerar el hecho de, en los casos donde ambas variables estén multiplicadas o divididas entre sí, aplicaremos las reglas de diferenciación para productos y cocientes. Bien, vamos a ejemplificar
lo que es una función implícita y lo que es una función explícita. Una función implícita, dijimos, es la que no está expresada de forma tradicional, es decir, que no está despejada para y. En el caso de esta función, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, es sencillo despejar para y. Entonces, cuando nosotros expresamos a la función despejada para y, entonces tenemos la función expresada de manera explícita. Es decir, pasamos a x cuadrado del otro lado de la igualdad y luego, como nosotros queremos a la función despejada para y, vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y de esa forma vamos a encontrar o vamos a tener despejada a y. Entonces tenemos que y va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, que también lo podemos expresar como 4 menos x cuadrado a la 1 medio. Bien, vamos a derivar la función. Inicialmente vamos a derivar la expresión que hemos estado acostumbrados a derivar, es decir, vamos a derivar la función que está expresada de forma explícita. Y para derivar, en este caso, aplicamos la regla de la cadena a funciones tipo potencia, bajamos el exponente a multiplicar, le restamos una unidad al exponente y luego multiplicamos por la derivada interna. En este caso, la derivada de 4 es 0 y la derivada de menos x cuadrado menos 2x. Al simplificar, este 2 con este 2 se cancelarían y siempre vamos a expresar nuestras respuestas sin exponentes negativos. Entonces tendríamos un cociente en el cual en el numerador tendríamos menos x y en el denominador tendríamos a 4 menos x cuadrado elevada a la 1 media. Bien, la técnica de diferenciación implícita se utiliza para aquellos casos donde el despejar para y en términos de x probablemente no es posible o es muy complicado, pero que obtendríamos el mismo resultado. Entonces, vamos a derivar ahora la misma función, pero de forma implícita. Aplicamos las reglas de diferenciación. En este caso, tenemos
x a la n, pasamos el exponente a multiplicar, le restamos una unidad al exponente. Luego, en el caso de la variable y, al aplicar la regla de la potencia, siempre el exponente pasa a multiplicar a la función, restándole una unidad al exponente, pero en este caso vamos a multiplicar por la derivada interna, es decir, por la derivada de y la derivada de y sabemos que es y'. Luego, la derivada de una constante es 0. Como lo que andamos buscando es determinar y', entonces vamos a resolver o despejar para y'. Trasladamos la expresión que no contiene y' del otro lado de la igualdad y finalmente despejamos para y'. Ahora simplificamos las constantes y la derivada obtenida es equivalente a la derivada que obtuvimos derivando la función de forma explícita. Claro, en este lado, la derivada quedó expresada en dos variables, pero sabemos que y es igual a 4 menos x cuadrado a la 1/2. Es decir, tenemos una expresión que es completamente equivalente a la derivada que obtuvimos de una función expresada de forma explícita. Bien, vamos a hablar ahora de cuál es el procedimiento que aplicaremos al derivar una función que está expresada de manera implícita. Y para ello vamos a emplear una función que es muy similar a la función con la que comparamos lo que es una función implícita y lo que es una función explícita. Entonces, nuestro procedimiento establece que primero vamos a aplicar derivada
con respecto a X a ambos lados de la igualdad. Básicamente, esto es como buena ortografía en matemáticas. Estamos expresando cuál es el procedimiento que estamos empleando para derivar. Luego aplicamos la regla de diferenciación. El segundo paso es agrupar todas las expresiones que contengan a y' a un lado de la igualdad y todo lo demás pasarlo del otro lado de la igualdad. En el caso de que fuese aplicable, vamos a tomar un factor común y' o factorizaríamos y' en el miembro donde se encuentran las y'. En este caso, como solo tenemos un elemento que contiene y', aquí no aplica. Y finalmente, despejaríamos para y'. Bien, ahora que ya tenemos un procedimiento para derivar o para aplicar la técnica de diferenciación implícita, vamos a resolver derivadas de funciones implícitas. Antes de derivar, es importante observar la función y analizar los casos en los cuales podría aplicar un procedimiento específico. Y básicamente nos referimos a los casos donde tenemos a las variables multiplicadas o divididas entre sí, porque esto se considera un producto o un cociente de funciones. Y aplicaremos la regla de productos o cocientes, según sea el caso, para derivadas. Entonces, el primer paso, vamos a derivar con respecto a X ambos lados de la igualdad. Aplicamos las reglas de diferenciación que corresponden. La derivada de
x al cubo, 3x cuadrado. En el caso de esta expresión, siendo que tengo una constante de los 4, copio la constante y la multiplicaré por la derivada de la función. En este caso, como tengo el producto entre las dos variables, voy a aplicar la regla del producto y la pondremos dentro de un paréntesis, puesto que la constante multiplicará a ese producto. Entonces, la regla del producto establece que copiaremos a la primera función y la multiplicaremos por la derivada de la segunda. En el caso de y al cuadrado, el 2 pasa a multiplicar, le restamos una unidad al exponente y luego multiplicamos por la derivada interna, que en este caso sería y'. A esto vamos a sumarle la derivada de la primera, 2x, y multiplicaremos por la segunda, en este caso, y cuadrado. Derivamos la constante, la derivada de la constante es 0, y ahora derivamos el otro miembro de la igualdad, pasamos el exponente a multiplicar a la función elevada al exponente reducida en una unidad, y luego multiplicamos por la derivada interna, en este caso, y'. Ahora procederemos a multiplicar la constante por todo lo que está dentro del paréntesis. Una vez que hemos derivado, vamos a agrupar a todo lo que contenga y' de un lado de la igualdad y todo lo demás del otro lado de la igualdad. El lado que usted elija para agrupar las y' no importa. El procedimiento establece que solo hay que agrupar lo que contiene y' a un lado de la igualdad. El lado que usted escoja no hace ninguna diferencia. Una vez que tenemos agrupadas las y' a un lado de la igualdad, vamos a factorizar, si es posible, y en este caso es posible, las y'. Y una vez que hemos factorizado las y', procedemos a resolver o a despejar para y'.
Y ahí hemos encontrado la derivada de una función implícita aplicando la técnica de diferenciación implícita. Veamos otro ejemplo. Siempre tenemos que analizar la función que vamos a derivar e identificar los casos donde tendríamos que aplicar reglas de productos y cocientes o alguna otra regla en particular. Derivamos ambos lados de la igualdad o ambos miembros de la igualdad aplicando las reglas correspondientes según sea la variable dependiente o la variable independiente. Y según el caso también, donde existan productos o cocientes, aplicar las reglas de productos y cocientes para derivadas. En este caso, tenemos el producto de las dos variables, copio la constante y aplico la regla del producto. La regla del producto establece que vamos a copiar la primera función y multiplicaremos por la derivada de la segunda función. A esto vamos a sumarle la derivada de la primera función y multiplicarla por la segunda función. Ahora procedemos a derivar el otro miembro de la igualdad. Aplicamos la regla para funciones compuestas. Pasamos el exponente a multiplicar, le restamos una unidad al exponente y multiplicamos por la derivada interna. Ahora solo nos resta multiplicar la constante una vez que hemos derivado. Procedemos a agrupar todo lo que contiene a y' a un lado de la igualdad y todo lo demás lo trasladamos del otro lado de la igualdad. Una vez que hemos agrupado a las y' a un lado de la igualdad, extraemos factor común donde, o en el miembro donde se encuentran las y',
Y finalmente, despejaríamos para y'. Bien, como en cualquier ejercicio que involucren derivadas, no es fuera de lo común que nos pidan determinar la ecuación de una recta tangente a la curva. A diferencia de los ejercicios que vimos anteriormente, las funciones estaban despejadas para y era común que solo nos proporcionaran el valor de x del punto. Pues para determinar el valor de y, solo habría que sustituir el valor de x en la función. Obviamente, si hablamos de funciones en las cuales es muy complicado despejar para y o no es posible despejar para y, entonces es muy es la costumbre que se nos proporcione el punto, tal como en este ejemplo nos proporciona la función y se nos proporciona el punto con su valor de x y y. El procedimiento para encontrar la derivada siempre implica derivar ambos lados de la igualdad siempre también dijimos que es importante analizar la función en el caso de que existan situaciones en las cuales deberemos de aplicar algún tipo de regla especial. En este caso, la expresión que está en el miembro derecho de la igualdad es una función compuesta. Tenemos a una expresión dentro de un paréntesis elevada a un exponente, por lo cual, para derivarla, aplicaremos la regla de la cadena para funciones tipo potencia. Derivamos x al cubo y ahora, aplicando la regla de la cadena, pasamos el exponente a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducida en una unidad y luego multiplicando por la derivada del argumento, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, la derivada de y' y la derivada de menos x cuadrado menos 2x. Ahora vamos a trasladar a todo lo que no contiene y' a un lado de la igualdad y las y' de otro lado de la igualdad. En este caso,
toda esta expresión está multiplicando al factor que contiene a y'. Entonces vamos a trasladarlo al otro lado de la igualdad y como está multiplicando, lo pasaríamos a dividir al otro lado de la igualdad. Ahora, solo nos restaría pasar el menos 2x al otro lado de la igualdad con signo contrario. Ahora que contamos con la derivada y que contamos con el punto, podemos determinar la pendiente. Pues, en este caso, la derivada está expresada en las dos variables. Sustituiremos 1 en las X y 2 en las Y. La pendiente en este caso, 3 medios más 2, que es 7 medios. El punto no necesitamos determinarlo porque ya nos lo proporcionan. Solo restaría aplicar la fórmula del punto pendiente. Y1 en este caso es 2. La pendiente 7 medios. Y X1 que es 1. Operamos los términos semejantes. Menos 7 medios más 2, menos 3 medios. En dos unidades hay 4 medios, menos 7 más 4, menos 3.